Pues, ya hablando de sustentabilidad, me gustaría empezar con ese término y darle una revisitadita, porque hay palabras que significan cosas para unos, pero para otros puede significar algo diferente. Desde mi cristal, la sustentabilidad es cuando tú vives en un ecosistema muy estable, digamos que tú vives en un bosque en el Amazonas, en una selva increíble, súper equilibrado el sistema en el tiempo, tú puedes sacar uno y meter uno del sistema y ser estable en el tiempo, eres sustentable en el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes un ecosistema en degradación? Que si tú aplicas la misma fórmula de meterle uno, sacarle uno, meterle uno, sacarle uno, meterle uno, de todas maneras te vas a romper la mandarina en gajos contra el suelo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos pensando que la sustentabilidad es la solución, cuando lo que tenemos que hacer es regenerar. Yo creo que la sustentabilidad es una cosa del pasado, puede ser una cosa del futuro, pero no es una cosa del presente. En el presente tenemos que regenerar los ecosistemas para estabilizarlos y pensar que luego vamos a poder ser sustentables en ellos. Para eso significa meter dos y sacar uno. Yo soy habitante de la cuenca de Valle Bravo, como ya Manuel lo dejó muy claro, donde tenemos todas estas hermosas capas verdes en las montañas que llamamos bosques. Eso no es un bosque, eso es un monocultivo de pino. Un monocultivo de pino porque hay una especie. Un bosque es una relación de elementos que están trabajando juntos para generar un ecosistema que es resiliente. Los encinos, los pinos, los madroños, los animalitos. Cuando tú metes una sola especie, eso no es un bosque, porque no hay las relaciones. Los elementos, o sea, el bosque no está en los árboles, está en la cantidad de relaciones internas que hay, que le dan resiliencia a un bosque. Aplicamos esa misma fórmula a nuestros campos de cultivo y sembramos monocultivos. Y claro, nos cae una plaga y dijimos, puta, nos cae una plaga. ¿Pero quién era la plaga? Y hacemos un poco lo mismo con nuestros niños en las escuelas. Las escuelas son un monocultivo de niños. Queremos que todos piensen igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la cuenca, y todos somos parte de una cuenca, se están erosionando. Y cuando los suelos de una comunidad se erosionan, las comunidades se erosionan. Eso es algo que a mí me quedó claro aquí en Valle de Bravo, cuando yo quería trabajar con las comunidades en las partes altas de la cuenca, y no había hombres para trabajar. Y claro, los domingos, que era el día que tenían libre, pues se querían ir de pedos al fútbol, no querían venirse a seguir sobando, ¿no? Y me di cuenta que, claro, los suelos se erosionaron, los bosques ya no dan de vivir a la gente, generan violencia, pero no dan vida. Y además, si eso llamamos bosque, hay que cortarlos para que funcionen. Entonces, claro, los suelos se erosionaron, la fertilidad se erosionó y la gente se fue detrás. Y entonces lo que tenemos es que las partes altas de la cuenca, la gente está empleada en labores domésticas en Valle de Bravo y nuestros alimentos están viniendo de lejísimos. ¿Cómo nos deja eso a nosotros como cuenca? En una sensibilidad increíble, porque todos nuestros alimentos vienen de lejos, no tenemos resiliencia. Hemos roto las redes del suelo, las redes micorrizas que nos permiten absorber agua, hemos roto las redes sociales con esta erosión social y cultural. Entonces, basta de la problemática. Unos señores en los años 70, Bill Mollison y David Holmgren, sentados en los bosques de Tasmania, estaban echados en esos bosques tan increíbles y decían, ¿por qué la naturaleza produce tanto y en abundancia y a nosotros nos cuesta tanto trabajo producir? ¿Qué estamos haciendo diferente? Claramente estamos haciendo algo diferente. Y entonces se dieron cuenta que la naturaleza cumple ciertas leyes que los seres humanos estábamos dándoles un poquito la vuelta. Como que la naturaleza no produce desperdicio. La naturaleza lo que es desperdicio de uno es alimento de otro. Tache para los hombres. La naturaleza integra, no segrega. Nosotros queremos especializar cuando la naturaleza se quiere generalizar. La naturaleza usa los recursos biológicos para hacer un trabajo. A nosotros nos cuesta muchísimo trabajo hacer un trabajo cuando podemos usar a la naturaleza para hacerlo. Y entonces surge este movimiento que se llama permacultura, en el que lo que busca es aplicar asentamientos humanos, las leyes que la naturaleza usa para trabajar, para regenerarse a sí misma, pero con sistemas que dé un excedente para el ser humano. Uno de los conceptos es, que ya de lo que habló Fede, es los bosques comestibles. ¿Qué hace un bosque? Un bosque hay árboles grandes, hay árboles medianos, unos tiran la hoja, unos no tiran la hoja, hay arbustos, hay hierbas, hay insectos, hay ardillas. Todos están trabajando para cuidar la tierra. El bosque da sombra, no deja que el agua pegue duro, tira hojas que se pudren, entonces mantiene las micorrizas y la fertilidad del suelo, ¿no? Ok, ¿por qué no seguimos esas mismas leyes? Pero en vez de... Es muy difícil vivir de un bosque. Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de meter especies que son difíciles de las cuales vivir, vamos a meter especies de alto valor agregado. ¿Por qué no metemos nogales? ¿Por qué no metemos macadamias, aguacates? Pero no en líneas rectas y en cuadrículos como es el ser humano, sino todos empaquetados.
Y entonces vamos a tener un bosque que sí, no me va a dar tal vez la misma productividad por árbol que una huerta muy ordenada, pero el volumen es increíble. Y además, ¿qué es lo que hace? Retiene suelo, cubre el suelo, tira hojas, genera humus, genera corredores biológicos. Entonces, estamos dando un valor de regeneración al ecosistema, pero produciendo algo para el ser humano. ¿Cómo lo estamos aplicando? Bueno, trabajamos en la cuenca aquí de Valle de Bravo del Tizates, como también ya se mencionó. ¿Y por qué decidimos hacerlo aquí? Una, porque somos habitantes de la cuenca de Valle de Bravo y es nuestra responsabilidad. Otra, porque también dijimos, bueno, estamos trabajando también en el río Toyac en Puebla, estamos trabajando en otros ríos, pero si en Valle de Bravo, con el potencial que tiene este lugar, no podemos regenerar una cuenca de 15 kilómetros de largo, o algo estamos haciendo mal, o de veras en este país estamos jodidos. Entonces, empezamos a trabajar con la UMA en decir, bueno, no teníamos recursos, vamos a empezar a caminarla. Y entonces empezamos a caminar. Y empezamos a hacer relaciones con la gente. Y empezamos a ver la problemática y nos empezamos a enterar de ella. Y empezamos a darnos cuenta de todos estos factores de erosión social. La otra razón de trabajar en una cuenca es porque no podemos pensar los lagos, los ríos son la última manifestación de la salud de una cuenca. Ya sabemos que tenemos una problemática con el lago de Valle de Bravo, la Ciudad de México no nos han dejado de decir, ¿no? Sí hay una problemática, pero poniendo oxigenadores es como medicina alópata que quiere quitar los síntomas y no curar la enfermedad. Entonces, una cuenca es un área geográfica, es bioregionalismo, bioregión, como la naturaleza se divide a sí misma, no con fronteras geográficas cuadradas. La naturaleza se divide en cuencas. En Valle de Bravo, que es una cuenca, hay 12 microcuencas. Una de estas microcuencas es la cuenca del Tizates. Y es una región geográfica que drena hacia un río que eventualmente se convierte en el Tizates, que cruza el pueblo de Valle de Bravo y llega a la presa. Entonces, si nosotros podemos hacer algo para regenerar los suelos de la parte de arriba de la cuenca, estamos haciendo algo para frenar esa erosión. Pero no solo se trata de regenerar los suelos, se trata de regenerar las comunidades. ¿Por qué? Pues porque la gente ya está aquí abajo y no tienen una alternativa de vida allá arriba. Entonces, si nosotros podemos elegir zonas de terrenos, porque los bosques hay que regenerarlos a bosques, y hay que meterles tus encinos como debe de ser, porque los encinos además son una pieza clave para el desarrollo humano. Y lo que es bosque, pero hay muchas tierras abandonadas en las que se pueden hacer este tipo de sistemas, que van a regenerar el ecosistema. En un año tú puedes tener suelos, 1 hectárea de terreno en Valle de Bravo captura idealmente 10 millones de litros al año de agua. Es lo que 1 hectárea de terreno le cae de agua del cielo. Si ese agua no se está infiltrando, está corriendo. Y si está corriendo, está generando erosión. 1 hectárea de terreno puede llegar a perder 200 toneladas de tierra en un año. 1 hectárea de terreno. La cuenca de Valle de Bravo son como 20,000 hectáreas de cultivo. Son como 60,000, pero 20,000 agrícolas. Entonces, si tú aplicas un patrón de manejo hidrológico, patrón ski line, que es otra estrategia de la permacultura, es un sistema que retiene el suelo y empieza a manejar el agua para estabilizar la humedad en el paisaje. Tú haces eso 1 año y esa hectárea en lo que le hiciste ya no va a presentar erosión. Así de rápido puede ser el cambio. Si en esos sistemas tú metes bosques comestibles, que en unos 5 o 7 años van a estar generando una abundancia de frutas, de nueces, de alto valor, lo que estás haciendo es que eventualmente la gente que tenía terrenos abandonados allá arriba, que está viviendo aquí abajo, puedan empezar a subir de nuevo, a habitar sus cuencas y empezar a reintegrar la red de las comunidades y empezar a tener, en vez de un sistema de degradación que estamos resecando y deshidratando las cuencas, en el que la riqueza se genera aquí abajo y hay que llevarla para allá arriba, empezar a generar un sistema que genere riqueza en las partes altas y empieza a generar cadenas de valor hacia abajo y revertir el daño ambiental. En una entrevista al señor Gandhi, en una de sus primeras visitas oficiales a Inglaterra, le preguntaron, señor Gandhi, ¿qué es lo que piensa usted de la civilización occidental? A lo que él contestó, suena como una buena idea, deberían intentarlo. Yo creo que si somos seres civilizados y seres cultos, lo menos que podemos hacer para las generaciones que vienen es dejar un entorno de abundancia y no un entorno de degradación. Gracias.